Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y como veis por el título, hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más trillados y más repetidos dentro de la química, la síntesis química. ¿Qué es como concepto? Y si bien es verdad que se suele pensar que los químicos nos dedicamos a sintetizar cosas y preparar sustancias, una gran proporción de los químicos no se dedica exclusivamente a síntesis, hay muchas más ramas. Sin embargo, lo que nos vamos a centrar en este vídeo es en esto, en explicar qué es la síntesis para que quede claro el concepto, y también me gustaría aclarar que le vamos a dar un enfoque ligeramente orgánico, ya que este vídeo está pensado para el curso de Química Orgánica, Fundamentos de Estructura y demás de la Academia Online Breaking Bad. Así que habiendo aclarado esto, vamos a entrar en el propio concepto de síntesis. Realmente, aunque parezca muy trivial, la síntesis no es más que preparar sustancias a partir de otras. Y si bien la síntesis química prácticamente no tiene nada más que eso, hay que aclarar un par de conceptos muy importantes. Vamos a hacer una de las síntesis más básicas, más sencillas que hay, que es la del agua, síntesis de agua. Sería simplemente hacer reaccionar dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno para dar dos moléculas de agua. Cuando llevamos a cabo esta reacción, podríamos decir que estamos llevando a cabo la síntesis química del agua. Estamos sintetizando agua o preparando agua. Es decir, a partir de unas sustancias estamos preparando otras. Y este proceso de síntesis química viene relacionado por las flechas de reacción química. Si no tenéis claro qué significa este esquema de reacción, os dejo por arriba en las tarjetas el enlace al vídeo en el que os explico exactamente qué es un esquema de reacción. Aquí lo importante a aclarar es que no estamos hablando de una receta de cocina. Es decir, que esto no es como preparar una ensalada en el que yo mezclo zanahorias y lechuga y obtengo una ensalada, sino que aquí estamos mezclando sustancias que tienen unas propiedades concretas, como por ejemplo el hidrógeno, que es explosivo, es un gas, el oxígeno, que es una sustancia que la necesitamos para respirar y que produce la combustión, y lo que producimos es una sustancia que no tiene nada que ver con las otras dos. El agua es líquida, la podemos beber, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto fundamental es que estamos sintetizando, estamos preparando sustancias con propiedades totalmente distintas a lo previo. Ahora bien, aunque ya os he dicho que esto es una síntesis, esto es la síntesis del agua, esto es una síntesis muy básica, muy simple, como para dar el ejemplo. Realmente el problema al que nos enfrentamos los químicos es a la hora de sintetizar moléculas más complejas. Os voy a poner un ejemplo de una molécula que es relativamente complicada de sintetizar, la morfina. Bien, pues esta molécula que tenemos aquí es la morfina, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las moléculas que utilizamos en fármacos normalmente provienen de productos naturales, plantas o seres vivos en cantidades muy pequeñas. Entonces, si nosotros necesitásemos tanta cantidad de sustancia para poder curar enfermedades o poder tratarnos, necesitaríamos cultivar muchísimas de esas plantas para poder obtener dicha cantidad de producto. Entonces, el reto de la química orgánica es precisamente la síntesis de estos productos químicos a través de procesos más sostenibles que no necesiten cultivar tantísimas plantas o tantísimos en general seres vivos. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo funcionan los retos dentro de la síntesis química, esta molécula, la morfina, se sintetizó en 1952 e hicieron falta 27 reacciones para llegar a este producto. Es decir, les costó 27 reacciones diferentes. Partiendo de un reactivo, una reacción, obtienen un producto. Siguiente reacción, otro producto. Siguiente reacción, otro producto. Entonces, una cadena de 27 reacciones una tras la otra les dio lugar a este producto. Os podéis imaginar que 27 reacciones una tras la otra es un proceso largo, es un proceso que gasta mucho material y entonces, aunque sea más eficiente que talar árboles u obtener los productos de cualquier fuente viva, aún así sigue siendo un proceso que lleva tiempo y que es laborioso y que también generará residuos. Entonces, durante el paso de los años se ha intentado optimizar esta síntesis y de hecho en el 2010 han conseguido hacer esta reacción en 14 etapas diferentes, que siguen siendo unas cuantas, pero oye,
ya es la mitad. Y ya os podéis imaginar que de los productos que teníamos al principio, en este punto donde ya hemos obtenido el producto final, no se tiene ni la más mínima traza. Con esto quiero decir que muchas veces se escucha por prensa que para obtener tal compuesto, tal medicamento, se utiliza tolueno o se utilizan sustancias que son cancerígenas o lo que fuera. Y puede ser cierto, pero tal y como os he dicho, la gracia de la síntesis química es que obtenemos sustancias con propiedades diferentes. En el agua nosotros mezclábamos un gas explosivo con oxígeno y producíamos agua, que no tiene nada que ver ni con el hidrógeno ni con el oxígeno. Entonces, en la síntesis química de la morfina se pueden utilizar sustancias que a lo mejor sí sean tóxicas o no. Sin embargo, esta sustancia no tiene por qué tener las mismas propiedades que tenía la anterior. Es una sustancia totalmente diferente. Así que esto es todo en cuanto a lo que es la síntesis química. Simplemente quería daros a entender que es un proceso en el que se obtienen sustancias con propiedades diferentes y que no tiene por qué ser una única reacción como veíamos en el caso del agua. Hidrógeno más oxígeno para dar agua. En moléculas más complejas como la morfina, la síntesis conlleva toda una serie de etapas que da lugar al producto que nosotros queremos. Y ahí precisamente es donde está el reto de la síntesis, el reto de los químicos dentro de este campo. Así que nada, vamos a dejar este vídeo por aquí. Yo espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si tenéis cualquier duda podéis ponérmelo en comentarios, preguntarme a través de Twitter, Facebook, de la Academia Online. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.